Bueno, para el deporte que he elegido es el deporte de fútbol americano para este proyecto de inclusión social que estamos realizando. En mi caso he elegido el fútbol americano porque, bueno, aparte de ser un deporte en equipo, tiene un montón de valores que me gustan un montón. En mi caso personal, el fútbol americano me gusta un montón porque independientemente de tu situación de familia, económica o física, cualquier tipo de físico, ya seas más alto, más delgado, más fuerte, más flaco, más gordo o más delgado, tiene una función en el fútbol americano, no que quizá como en otros deportes individuales no predominan y puede que no te ayuden a destacar o a no tener tanta presencia. Por tanto, para mí el fútbol americano me gusta un montón porque independientemente de tu físico, encajas, porque se detesta un rol para cada cosa. Cada rol tiene una función y tu compañero depende de ti. Entonces, bueno, eso es uno de los valores que más me gustan. El por qué he elegido el fútbol americano es una gran pregunta. Es porque, bueno, aparte de que se trabajan el compañerismo, por ser un trabajo de grupo, tú dependes de tu compañero tanto como tu compañero depende de ti. Luego, las dinámicas y digamos, las energías que hay, digamos que se fomentan un montón la participación de las personas y la inclusión de ellas, porque da igual que tú seas una persona de origen étnico, de otro país, seas una persona con recursos económicos bajos. Este deporte yo creo que te acoge y te permite tener un impacto en el deporte. No que otros deportes quizá no te dejarían, porque por ejemplo otros como el tenis o deportes más individuales depende un poco más o influye un poco más tu situación. Entonces, bueno, en mi caso he elegido el fútbol americano y ahora os voy a ir comentando un poco las cosas sobre él. Voy a comentaros ahora un poco los aspectos claves que me parecen importantes en el fútbol americano y que, bueno, voy a nombrar y desarrollar. Uno de los que más me gustan a mí es el sentido de la pertinencia. ¿A qué me refiero? El fútbol americano, al ser un deporte de equipo, un deporte en el que tus compañeros dependen de ti y tú de ellos para lograr un objetivo o la victoria, tienes como una red de contacto en el que te puedes apoyar y puedes sentirte más familiarizado o más querido por tus compañeros. Y a mí eso me parece un factor muy importante que quizá otros deportes no tienen. Luego, otra cosa que tiene mucho el fútbol americano que me gusta son los objetivos cortoplacistas. ¿A qué me refiero? En el fútbol americano, independientemente de la posición que seas, ya seas quarterback, seas line guard, independiente de la función y del rol que tengas en el partido para llevar a cabo la victoria o los objetivos que necesitas son súper cortoplacistas. Te obligan a siempre tener un objetivo en mente para lograrlo y conseguir la victoria con tus compañeros. Quizá otros deportes como el fútbol, el baloncesto, que bueno, quizás si no metes gol o solo tienes que correr, no tienes ninguna función tan específica, no lo puedes conseguir. Entonces eso es uno de los grandes rasgos que me gustan del fútbol americano. Luego, otra cosa muy importante, como bien he comentado, es un deporte de equipo. Te enseña un montón de valores, ya sea la empatía, el compañerismo, el respeto. A mí esos, comparados con los deportes individualistas, me parece un aspecto a tener en cuenta. Y luego, al ser un deporte de alto impacto, me parece un deporte en el que te permite liberar un montón de estrés y me parece una forma de canalizar la ira que puedas tener o la situación personal. Me parece un gran deporte, ya sea de contacto o de impacto, me parecen bastante interesantes para mirar con las personas de riesgo de exclusión social. Bueno, voy a hablaros ahora sobre situaciones objetivas o eventos que se han llevado a cabo de las grandes compañías o de las grandes empresas o grandes representantes de este deporte de fútbol americano y para los colectivos con personas con riesgo de exclusión social, con discapacidad, con violencia de género. Y bueno, dos de eventos que son bastante conocidos, que me gustan mucho, es la NFL Foundation, que está en Canadá, me parece. Y bueno, se encarga de apoyar o llamar, es un puertas abiertas, digamos, para personas tanto como con discapacidad, como con violencia de género, como gente sin padres, familias con riesgo de exclusión social. La NFL Foundation lo que hace es usar el fútbol americano como deporte para canalizar todos esos problemas y que puedan como tener una visión nueva del fútbol americano. Es una fundación sin ánimo de lucro y bueno, la podéis encontrar, que os la pondré por aquí a mi lado. Os pondré un poco una esquela de lo que suelen ser los eventos. Y luego otra que me gusta mucho, que se llama Fútbol Americano para Todos, que está en México, que es parecido, suele ser parecido, que es otra asociación sin ánimo de lucro, que utiliza el fútbol americano como medio para conseguir llegar a las personas con estas dificultades y lo que hacen es que mediante el fútbol americano consiguen unir a las personas con los riesgos que ya conocemos y pues
un conocimiento del deporte que bueno, quizá les ayuda a descubrir que les gusta y que es su deporte en el que les permite canalizar sus problemas y frustraciones. Bueno, estaba pensando el lema que quería, digamos, simplificar o resumir todo este proyecto y lo estaba pensando en casa, un lema que pudiera cubrir o pudiera llamar la atención de este tipo de personas. La verdad que no se me ocurrió ninguno, pero dándole a la cabeza con mi experiencia en los deportes, en el breve tiempo de los deportes que llevo, que considero, yo creo que un lema que es bastante significativo y bastante amplio para mí es que en el campo no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. ¿Qué quiero decir con eso? En el campo, tú fuera del campo, en la vida, puedes tener los problemas que puedes tener y las dificultades. Pero una vez que entras al campo, no importa de dónde has venido, sino a lo que consigues en el campo y a dónde quieres llegar con ello y los objetivos que tienes. Por eso para mí, bueno, ahora por aquí o por algún lado os pondré mi lema, pero bueno, mi lema será: en el campo no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Bueno, no quiero saturaros mucho, entonces bueno, así para acabar y por dejaros tranquilos, quiero hacer un llamamiento a que me contéis tu historia, o tu historia tanto de superación o los problemas que hayas podido tener, que estés abierta a contarlo y que el mundo escuche tu historia y vea cómo a través del deporte has conseguido superarte a ti mismo. Entonces, por aquí, a cualquier lado mío, pondré una especie de cartel en el que bueno, conseguirás la información para poder contarnos tu historia, ser una voz más en esta historia que yo creo que a todo el mundo nos fascina escuchar. Y eso, te hago un llamamiento a que nos comentes tu historia. Y bueno, esa ha sido mi participación en el proyecto. Espero que te haya gustado y que hayas reflexionado un poco sobre por qué el fútbol americano puede ayudar. Quizás es verdad que es una reflexión un poco impactante, porque puede parecer que al ser de alto impacto, que sean hostias o que hay lesiones súper graves, puede parecer que a las personas con este tipo de problemas o dificultades no les puede ayudar, pero yo creo que al revés. Al ser un deporte en el que puedes canalizar mucho la ira que tienes o los problemas que tienes, y tanto como los objetivos que he comentado antes, como los valores, como los beneficios, creo que el fútbol o deportes de impacto, vamos a llamarlos así mejor, creo que son una opción súper interesante. Y nada, os animo a que no os cerréis y probéis estos deportes. Yo me he animado, la verdad, estoy ahí viendo si me animo o no. Y bueno, yo espero a ver si algún día nos vemos.